Óscar Rodríguez era un hombre de 45 años con un historial impecable en la ingeniería naval. Su carrera se había desarrollado en el bullicioso mundo del transporte marítimo internacional, donde la precisión y la fiabilidad eran fundamentales. Con años de experiencia navegando por las rutas más peligrosas y desafiantes del planeta, Óscar se había ganado el respeto y la admiración de sus colegas. Sin embargo, fuera del mundo profesional, su vida era igual de admirable. Óscar estaba casado con Clara, una mujer de espíritu vibrante y una paciencia infinita, que siempre lo apoyaba a pesar de las largas ausencias causadas por su trabajo. Clara era el pilar que sostenía su vida familiar, mientras él se sumergía en las complejidades del comercio marítimo. Juntos habían construido una vida llena de amor y estabilidad para su hijo Diego, un niño de 8 años con un entusiasmo contagioso y una curiosidad sin límites. Vivían en una casa acogedora en las afueras de la ciudad, rodeados de un pequeño jardín que Clara cuidaba con esmero. Las noches en familia estaban llenas de risas y juegos, y los fines de semana eran para explorar parques y disfrutar de actividades juntos. A pesar de los sacrificios que Óscar debía hacer por su trabajo, el tiempo que pasaba en casa era invaluable. La estabilidad y la felicidad de su familia eran la recompensa de sus esfuerzos. El proyecto que lo esperaba era el más ambicioso de su carrera. La Corporación Internacional Global Tech había presentado una oferta que era difícil de rechazar. Necesitaban a un capitán experimentado para transportar una carga de maquinaria de alta tecnología desde los puertos de Asia hasta los de América del Sur. El viaje cruzaría algunas de las rutas marítimas más congestionadas y peligrosas del mundo, incluyendo el estrecho de Malaca, las aguas infestadas de piratas cerca de Somalia y el turbulento Océano Pacífico. El contrato ofrecía una suma considerable de dinero, suficiente para asegurar el futuro financiero de su familia durante años. Además, el éxito de esta misión sería un gran reconocimiento para Óscar, consolidando su reputación en la industria. Aunque sabía que el viaje sería peligroso, la promesa de un futuro más seguro para Clara y Diego lo impulsaba a aceptar el desafío. La decisión fue tomada después de largas noches de conversación con Clara. Ella, aunque preocupada por los riesgos, entendía la importancia de esta oportunidad. La promesa de un futuro mejor era tentadora, y a pesar de sus miedos, Clara apoyaba a Óscar, confiando en su habilidad para manejar cualquier adversidad. Óscar se preparó para el viaje con la meticulosidad que siempre lo había caracterizado. Revisó los sistemas del ADESI, se aseguró de que la tripulación estuviera bien entrenada y verificó todos los documentos necesarios. Cada detalle fue revisado y aprobado, desde las rutas de navegación hasta los protocolos de seguridad. Sabía que el éxito de la misión dependía de su capacidad para anticipar y manejar cualquier imprevisto. Finalmente, el día de la partida llegó. Óscar se despidió de Clara y Diego en el muelle, con una mezcla de emoción y ansiedad. Clara le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de regalo, que contenía una foto familiar y una carta escrita a mano. En la carta, Clara le recordó lo importante que era para ella y para Diego, y le expresó su esperanza de que regresara sano y salvo. Óscar guardó la carta en su bolsillo, sintiendo una oleada de cariño y determinación. Mientras el ADESI se alejaba del puerto, Óscar miró hacia atrás y vio a Clara y Diego en la orilla, ondeando con la mano. El sol se estaba poniendo en el horizonte, y el barco se adentraba en la inmensidad del océano, dejando atrás la comodidad del hogar y el calor de la familia. Sabía que el viaje sería largo y desafiante, pero la promesa de un futuro mejor lo mantenía enfocado. Con el horizonte extendiéndose ante él y el rugido de las olas bajo el casco, Óscar se preparó para enfrentar el viaje que lo llevaría a través de tormentas físicas y emocionales. No sabía lo que le esperaba, pero estaba decidido a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino.
La verdadera aventura estaba por comenzar, y su determinación para regresar a su familia intacto era lo que lo impulsaría a lo largo de esta odisea moderna. Óscar Rodríguez había construido una carrera sólida en la ingeniería naval, destacándose por su habilidad para resolver problemas complejos en alta mar y por su liderazgo indiscutible como capitán. Su experiencia lo había llevado a enfrentarse a tormentas implacables, desafíos tecnológicos y negociaciones complicadas con clientes y autoridades portuarias. Sin embargo, el contrato que recibió de Globaltech era algo completamente diferente, un desafío que prometía redefinir su carrera y, al mismo tiempo, poner a prueba todos sus límites. La oferta llegó a través de una videoconferencia con Globaltech, una de las corporaciones más influyentes en la industria tecnológica. El CEO de la compañía, Richard Hawkins, un hombre conocido por su agudeza empresarial y su visión audaz, le presentó el proyecto con entusiasmo y una clara intención de persuadir. Hawkins destacó que la carga a transportar consistía en maquinaria de alta tecnología, fundamental para una expansión estratégica en América del Sur, y que el contrato era de vital importancia para la compañía. Óscar se sorprendió al ver la magnitud del proyecto. El transporte implicaba una serie de etapas críticas, comenzando en los vibrantes puertos de Shanghái, atravesando el estrecho de Malaca, y siguiendo por el infame mar Arábigo antes de enfrentar las tormentas del Océano Pacífico, para finalmente llegar a los puertos de Brasil. La carga era de un valor incalculable y cualquier daño o retraso podría tener repercusiones significativas tanto para Globaltech como para su reputación profesional. El contrato ofrecía una suma que casi duplicaba su salario anual, además de una bonificación considerable por cada etapa completada a tiempo. Era una oferta que podía asegurar el futuro financiero de su familia, permitiéndole no solo pagar la hipoteca y los gastos diarios, sino también proporcionar a Clara y Diego un nivel de vida que hasta ahora solo había soñado. La estabilidad financiera que este contrato prometía era un atractivo poderoso, pero también venía con riesgos que no podían ser ignorados. Óscar dedicó varios días a estudiar el contrato en detalle. Cada cláusula era meticulosamente revisada y cada término era cuidadosamente considerado. El proyecto no solo implicaba desafíos físicos, como la navegación en condiciones climáticas extremas y en zonas de alta peligrosidad, sino también riesgos tecnológicos y políticos. Los puertos de destino eran conocidos por sus regulaciones estrictas y la posibilidad de conflictos internacionales. El viaje atravesaría zonas de alto riesgo, donde los piratas modernos y las tensiones geopolíticas podían convertirse en amenazas reales. Uno de los aspectos que más le preocupaba era el tiempo de tránsito. La ventana de entrega era extremadamente ajustada, con penalizaciones severas por cualquier retraso. Globaltech había establecido un calendario riguroso que no permitía margen para errores. Cualquier falla en el cumplimiento de las fechas límite podría no solo resultar en una penalización económica, sino también en daños irreparables a su reputación profesional. Óscar sabía que el éxito de esta misión no solo dependía de su habilidad para navegar, sino también de su capacidad para coordinar a su equipo, gestionar imprevistos y mantener el enfoque bajo presión. A pesar de las advertencias en el contrato sobre los riesgos involucrados, Globaltech ofrecía un apoyo técnico y logístico sin precedentes. Se comprometían a proporcionar asistencia en la forma de equipos de última tecnología para la navegación y la seguridad, además de contar con un equipo de expertos en logística que estaría disponible en cada puerto clave para asegurar una transición sin problemas. Sin embargo, el costo de este apoyo también se reflejaba en el contrato, y las condiciones eran estrictas. Óscar también recibió un informe detallado sobre los posibles riesgos asociados con el viaje. Incluía mapas de las rutas más peligrosas, informes sobre la actividad pirata y estudios sobre las condiciones meteorológicas extremas esperadas. El informe subrayaba la necesidad de estar preparado para cualquier eventualidad, desde ataques de piratas hasta fallos en el equipo de navegación, y ofrecía estrategias para mitigar estos riesgos. La decisión de aceptar o rechazar el contrato no fue fácil. Aunque el aspecto financiero era tentador, Óscar no podía ignorar las implicaciones personales y profesionales. Cada viaje en el mar era una separación prolongada de su familia, y este proyecto en particular prometía ser mucho más largo y desafiante de lo que había enfrentado anteriormente.
La posibilidad de perderse importantes momentos en la vida de su hijo Diego y de su esposa Clara pesaba en su mente. En un intento de comprender mejor la magnitud del desafío, Oscar se reunió con colegas que habían enfrentado misiones similares. La mayoría de ellos compartió historias sobre tormentas devastadoras, enfrentamientos con piratas y problemas logísticos que habían puesto a prueba sus habilidades y resistencia. Estas conversaciones solo intensificaron su incertidumbre, pero también le dieron una perspectiva valiosa sobre las realidades del proyecto. Después de mucha reflexión y discusión con Clara, Oscar decidió aceptar el contrato. La promesa de un futuro financiero seguro para su familia, combinada con el desafío profesional que representaba el proyecto, finalmente inclinó la balanza. Con el contrato firmado y los preparativos en marcha, se embarcó en un viaje que prometía ser una prueba monumental de su habilidad y determinación. Mientras el Odyssey se preparaba para zarpar, Oscar sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que el viaje sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a enfrentar cada obstáculo con la misma determinación que había demostrado a lo largo de su carrera. El horizonte se extendía ante él, y con él, el prometedor pero incierto futuro de su odisea moderna. El Odyssey partió de Shanghái con gran fanfarria y un equipo de tripulación altamente calificado. Oscar Rodríguez, el capitán, sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo mientras el barco navegaba hacia el estrecho de Malaca, un paso crítico en su viaje hacia América del Sur. Los primeros días del viaje fueron tranquilos y el mar, en su mayoría apacible. La tripulación estaba entusiasmada con el inicio del proyecto y todo parecía marchar sin problemas. Sin embargo, al llegar al estrecho de Malaca, todo cambió. Las predicciones meteorológicas indicaban condiciones favorables, pero al acercarse al estrecho, las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte con una rapidez inquietante. Las olas se levantaron y el viento, que inicialmente era una brisa suave, comenzó a cobrar fuerza. Oscar revisó las cartas náuticas y los reportes meteorológicos, intentando entender el repentino cambio. Los sistemas de radar y comunicación también empezaron a fallar, lo que complicó aún más la situación. La tormenta se desató con una furia inesperada. Los vientos alcanzaron velocidades cercanas a los 100 km por hora, y las olas se elevaron a alturas monstruosas. La visibilidad se redujo drásticamente y el cielo se tornó de un color gris plomizo, casi amenazante. Oscar y su equipo se encontraron en el centro de un torbellino de caos y confusión. Las olas rompían contra el costado del barco con una fuerza que parecía querer desmantelarlo por completo. En medio de la tormenta, el Odyssey comenzó a tambalear violentamente. Los compartimentos de carga empezaron a filtrarse, y el agua comenzó a infiltrarse en las áreas donde no debería. La tripulación, que hasta entonces había mostrado una actitud de confianza, ahora se veía afectada por el miedo y la ansiedad. La desesperación se hizo evidente en sus rostros mientras intentaban controlar el barco. Las órdenes de Oscar eran ahogadas por el rugido del viento y el estrépito de las olas. Oscar sabía que mantener el control del Odyssey durante una tormenta de esta magnitud era una tarea monumental. Cada decisión debía ser rápida y precisa. A medida que el barco se tambaleaba, se dieron cuenta de que los sistemas de estabilización automática habían fallado, dejando a la tripulación sin la asistencia tecnológica habitual. La situación se volvía cada vez más desesperada a medida que la tormenta arremetía con mayor intensidad. Oscar se encargó de las tareas más críticas. Con su experiencia, comenzó a implementar técnicas de navegación manuales para mantener el barco en curso. Reorientó el timón para enfrentar las olas de frente y minimizar el impacto de los vientos laterales. Mientras tanto, se dirigió a las áreas afectadas por las filtraciones para asegurarse de que se cerraran todas las compuertas posibles y se limitaran los daños. Su capacidad para mantener la calma bajo presión se convirtió en un faro de esperanza para la tripulación. La tormenta duró más de 48 horas, un periodo que pareció eterno para todos a bordo. La tripulación estaba agotada y los daños al barco eran significativos. Los equipos de emergencia se encontraban en constante uso, y los recursos comenzaban a escasear. Los marineros se turnaban para realizar tareas críticas, mientras otros se ocupaban de asegurar el barco y contener las filtraciones de agua.
Las reparaciones se realizaban en medio de la tormenta, utilizando improvisaciones y técnicas de emergencia para minimizar los daños. En un momento particularmente crítico, el barco estuvo al borde de volcarse. Una ola gigantesca, impulsada por el viento furioso, golpeó el costado del Hades con una fuerza devastadora. La estructura del barco crujió y los miembros de la tripulación que no estaban sujetados fueron lanzados por los aires. Oscar, con gran habilidad, logró estabilizar el barco usando técnicas de contrapeso y ajustando los sistemas de dirección para redirigir la fuerza de las olas. La situación era crítica, pero la habilidad de Oscar para actuar rápidamente y tomar decisiones informadas evitó lo que podría haber sido un desastre total. La tormenta finalmente comenzó a amainar, aunque el mar seguía agitado. El Hades había sobrevivido a la prueba, pero no sin cicatrices. La nave estaba en condiciones precarias, y el proceso de reparación sería arduo. Los miembros de la tripulación estaban exhaustos, pero su alivio por haber sobrevivido era palpable. Los daños eran extensos, pero el barco aún se mantenía a flote, y la determinación de Oscar para llevar a su tripulación a salvo a su destino permanecía firme. A medida que el cielo comenzaba a despejarse y los primeros rayos de sol se asomaban entre las nubes, Oscar reunió a su tripulación en la cubierta. Les agradeció por su valentía y esfuerzo, y les recordó que la tormenta había sido solo una prueba más en su odisea. La recuperación no sería fácil, pero tenían la capacidad y la determinación para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El paso del estrecho de Malaca había sido una batalla brutal contra la naturaleza, pero también había sido una prueba de la fortaleza y la cohesión del equipo. Con el espíritu de lucha renovado y una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentaban, Oscar y su tripulación se prepararon para continuar su viaje, sabiendo que el camino por delante seguiría siendo complicado y lleno de incertidumbres. La tormenta había sido solo el primer capítulo en una odisea que pondría a prueba cada aspecto de su carácter y habilidad. Después de sobrevivir a la devastadora tormenta en el estrecho de Malaca, el Hades continuó su travesía con una tripulación exhausta pero resiliente. La nave necesitaba reparaciones urgentes, y Oscar Rodríguez sabía que debían priorizar la seguridad y la eficiencia para mantener el rumbo hacia el siguiente destino. Sin embargo, las dificultades no se detendrían allí. A medida que el barco se adentraba en las aguas del Índico, los peligros del siglo XXI comenzaban a hacerse evidentes. La región en la que se encontraban era conocida por ser un punto caliente para la actividad pirata. Aunque las piraterías modernas no se parecían en nada a las de las leyendas del pasado, los ataques eran igualmente temidos. Los piratas del siglo XXI operaban con una sofisticación alarmante, utilizando tecnología avanzada y tácticas bien planificadas. Estas bandas no eran simples saqueadores, sino organizaciones criminales bien financiadas y equipadas. Oscar y su equipo estaban al tanto de las amenazas, pero la tranquilidad que había seguido a la tormenta los había llevado a bajar la guardia. Habían implementado medidas de seguridad y vigilancia, pero la exhaustiva preparación previa a la tormenta había reducido su capacidad para mantenerse alerta. Durante las noches, las torres de vigilancia se turnaban para estar operativas y los sistemas de radar estaban configurados para detectar cualquier señal inusual. Fue en una noche particularmente tranquila cuando el peligro se hizo evidente. Las luces del Hades estaban reguladas para no atraer la atención y el barco navegaba con la máxima discreción posible. Sin embargo, a las 3 de la mañana, uno de los vigías, Pedro, un marinero de gran experiencia, notó algo inusual en el horizonte. Una serie de luces intermitentes se acercaba rápidamente hacia ellos. Pedro alertó inmediatamente a Oscar, quien, al revisar los sistemas de radar, confirmaba que se trataba de múltiples embarcaciones pequeñas. Oscar ordenó al equipo activar el sistema de defensa y prepararse para un posible enfrentamiento. Las embarcaciones que se aproximaban no eran simples barcos de pesca ni embarcaciones recreativas. Eran lanchas rápidas y bien equipadas, claramente diseñadas para operaciones de alta velocidad. La rapidez con la que se movían y la coordinación entre ellas indicaban que estaban bien organizadas y eran altamente peligrosas. Las embarcaciones piratas comenzaron a rodear el Hades con una precisión inquietante. Las luces de los barcos mostraban insignias y nombres de bandas conocidas por su actividad en la región.
Los piratas no solo estaban armados con rifles y pistolas, sino que también habían equipado sus lanchas con equipos de visión nocturna y dispositivos de comunicación avanzados. Sabían exactamente lo que estaban haciendo y cómo llevar a cabo un asalto. Oscar dio instrucciones precisas a su tripulación para manejar la situación con la máxima eficacia. La prioridad era evitar la confrontación directa, si era posible. Ordenó que se usaran las bengalas de humo y las señales de emergencia para crear una pantalla de confusión. Al mismo tiempo, los miembros de la tripulación se prepararon para bloquear cualquier intento de abordaje, fortificando las entradas y preparando los sistemas de defensa del barco. La tensión en el Hades era palpable. El sonido de los motores de las lanchas piratas rugía alrededor del barco, y las comunicaciones entre los piratas se escuchaban a través de los dispositivos de intercepción. El ataque estaba en marcha, y el Hades se encontraba en el centro de una batalla moderna contra criminales altamente organizados. Oscar y su equipo desplegaron tácticas defensivas para proteger el barco. Utilizaron mallas de seguridad y barreras improvisadas para impedir el abordaje. Mientras los piratas intentaban forzar su entrada, las fuerzas del Hades respondieron con equipos de disuasión y cañones de agua a alta presión para mantener a los intrusos a raya. La situación se volvió una lucha de resistencia y estrategia. En medio del caos, Oscar coordinó una serie de maniobras para mantener el barco en movimiento, evitando que los piratas se acercaran demasiado. La tripulación, a pesar de su agotamiento, respondió con agilidad y eficacia. La habilidad de Oscar para tomar decisiones rápidas y su capacidad para mantener el control en una situación de alta presión se convirtieron en un factor clave para su supervivencia. Finalmente, después de horas de confrontación, la ayuda llegó en forma de un barco de la Marina Internacional, que había sido alertado por las señales de emergencia del Hades. La presencia del barco de la Marina ahuyentó a los piratas, que se retiraron rápidamente, sabiendo que la situación se les había ido de las manos. El Hades había logrado sobrevivir al ataque, pero el costo había sido alto. La nave había sufrido daños adicionales, y varios miembros de la tripulación estaban exhaustos y heridos. Oscar se reunió con su equipo después del ataque, agradeciéndoles por su valentía y dedicación. Reconoció la gravedad de la situación y enfatizó la importancia de mantenerse alerta en las próximas etapas del viaje. El ataque de los piratas del siglo XXI había demostrado que los peligros modernos eran tan reales y letales como cualquier tormenta en el océano. El viaje continuó, pero el episodio con los piratas dejó una marca indeleble en la tripulación. La experiencia había fortalecido su determinación y les había recordado la complejidad y el peligro del mundo en el que navegaban. A pesar de las dificultades, el espíritu del Hades seguía adelante, con una tripulación más unida y decidida a enfrentar lo que viniera. Después del feroz ataque de los piratas, el Hades se encontraba en una situación precaria. Los daños sufridos durante el enfrentamiento habían debilitado considerablemente la nave, y la tripulación estaba exhausta tanto física como emocionalmente. La decisión de continuar el viaje en esas condiciones era arriesgada, pero también era evidente que detenerse en medio del océano no era una opción segura. Oscar Rodríguez, con su experiencia y liderazgo, decidió que lo mejor sería buscar refugio en una isla remota para efectuar reparaciones esenciales y permitir que su equipo se recuperara. Las cartas náuticas indicaban que la región cerca del estrecho de Malaca tenía algunas islas pequeñas y deshabitadas, ideales para proporcionar una pausa necesaria en medio del viaje. Oscar dirigió el Hades hacia una isla que había sido marcada como una posible ubicación para reparaciones de emergencia. La isla, aunque no estaba registrada como un puerto oficial, ofrecía un refugio temporal con playas protegidas y un entorno relativamente tranquilo. A medida que se acercaban a la isla, la calma de la naturaleza contrastaba marcadamente con el caos reciente. El océano se volvió más sereno y las olas se convirtieron en suaves ondulaciones en lugar de las paredes de agua que habían enfrentado durante la tormenta. La isla, cubierta de una densa vegetación tropical, parecía ser un oasis en medio del tumulto. Oscar ordenó que el barco se anclara cerca de la costa, en una zona que ofreciera protección natural contra posibles olas fuertes y vientos. La tripulación, aunque aliviada de estar fuera del peligro inmediato, estaba consciente de que el trabajo que les esperaba era considerable.
El primer paso fue evaluar los daños y asegurar que el barco estuviera en una posición segura para comenzar las reparaciones. Los primeros días en la isla se dedicaron a la evaluación y reparación del Odyssey. Los ingenieros de la tripulación trabajaron sin descanso para arreglar las filtraciones, reforzar las estructuras dañadas y restaurar los sistemas de navegación y comunicación. Las partes necesarias se improvisaron con materiales disponibles en la isla, mientras que se mantenían en contacto con la base de Globaltech para obtener suministros adicionales y asistencia técnica. Oscar y algunos de los miembros más experimentados de la tripulación también se encargaron de la seguridad. La experiencia reciente con los piratas había dejado claro que la isla no debía ser tomada a la ligera. Aunque era remota y aparentemente deshabitada, no podían permitirse el lujo de bajar la guardia. Se establecieron patrullas alrededor de la isla para asegurarse de que no hubiera amenazas externas y se instalaron cámaras de vigilancia improvisadas para monitorear la costa. Durante su estancia en la isla, la tripulación tuvo la oportunidad de reflexionar sobre lo que había sucedido y sobre el viaje que aún les esperaba. La calma y la belleza natural del entorno ofrecieron un contraste refrescante con el caos que habían enfrentado en el mar. La vegetación exuberante, las playas de arena blanca y el tranquilo sonido de las olas rompían la monotonía de las tareas diarias y proporcionaban un breve respiro. Sin embargo, la tranquilidad de la isla también ofreció un momento de introspección y tensión. Los miembros de la tripulación, lejos de la rutina habitual y en un entorno aislado, empezaron a expresar sus preocupaciones y emociones. Las discusiones sobre el futuro del viaje y las implicaciones de los recientes ataques crearon un ambiente de incertidumbre. Oscar, en su papel de líder, tuvo que manejar no solo las reparaciones del barco, sino también las inquietudes y el moral de su equipo. Las noches en la isla, aunque tranquilas, también estaban llenas de vigilias y preparativos para cualquier eventualidad. El sonido de la fauna local y las olas rompiendo suavemente en la orilla ofrecían un contraste con el entorno turbulento al que estaban acostumbrados. La falta de iluminación artificial y la inmersión en la naturaleza creaban una atmósfera casi surrealista que parecía ofrecer tanto un refugio como un recordatorio de la fragilidad de su situación. Oscar aprovechó el tiempo en la isla para tener conversaciones profundas con su equipo, analizando las lecciones aprendidas y reforzando la importancia de la unidad y la preparación. Cada miembro de la tripulación compartió sus experiencias y estrategias para manejar el estrés y la incertidumbre. Estas sesiones ayudaron a fortalecer el espíritu de equipo y a renovar la determinación de todos para completar la misión. La reparación del Odyssey avanzó lentamente pero de manera constante. Los esfuerzos combinados de la tripulación resultaron en un barco que, aunque no estaba en su estado óptimo, era seguro para continuar el viaje. La experiencia en la isla, aunque desafiante, ofreció una oportunidad para recuperarse y prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Finalmente, después de varios días de trabajo intenso y reflexión, el Odyssey estaba listo para zarpar nuevamente. La tripulación, rejuvenecida y más unida, se preparó para reanudar el viaje con una renovada determinación. Oscar, con una mezcla de alivio y ansiedad, dio la orden para levantar el ancla y continuar hacia su próximo destino. La isla remota había ofrecido un respiro necesario, pero la travesía aún estaba lejos de terminar. El refugio en la isla remota se convirtió en un capítulo crucial de su odisea moderna. Les recordó la importancia de la resiliencia y la capacidad de adaptarse en medio de la adversidad. Con el Odyssey en condiciones de navegar y el equipo preparado para enfrentar nuevos desafíos, Oscar y su tripulación se adentraron nuevamente en el océano, listos para afrontar lo que el futuro les deparara. Después de la intensa experiencia en la isla remota, el Odyssey estaba en condiciones operativas aceptables, aunque no sin ciertos signos de desgaste. La tripulación, renovada por el tiempo en la isla y el arduo trabajo, estaba lista para enfrentar los próximos desafíos del viaje. Sin embargo, lo que no anticiparon era la aparición de una tentación que pondría a prueba no solo su fortaleza física, sino también su integridad moral y profesional. Al salir de las aguas del Índico, el Odyssey navegaba hacia el sur en dirección a la costa de Sudamérica. El próximo destino era un puerto en Brasil, pero, antes de llegar allí, se encontraban en una región conocida por sus enclaves de lujo y riqueza ostentosa. Los puertos de estas regiones estaban rodeados por la opulencia y el lujo,
un contraste agudo con las duras condiciones que habían enfrentado en el mar. Un día, mientras el barco navegaba por aguas relativamente calmadas, un mensaje llegó a bordo a través de una señal de comunicación interceptada. Era una invitación de Carla Dubois, una magnate de la industria de yates y anfitriona de eventos exclusivos. Dubois había oído hablar del Hades y, en un gesto de interés y admiración por la resiliencia de la tripulación, había extendido una invitación para una estancia temporal en su lujosa isla privada, conocida por ser un retiro exclusivo para los ricos y famosos. Oscar recibió la invitación con una mezcla de sorpresa y escepticismo. La propuesta parecía un oasis de lujo en medio de las dificultades. La idea de disfrutar de un tiempo de descanso en un entorno tan exclusivo y cómodo era tentadora para él y su equipo. Sin embargo, también sabía que aceptar la invitación podría significar una distracción peligrosa en un momento crítico del viaje. Las reparaciones aún estaban incompletas y la tripulación estaba exhausta. Aceptar la invitación podría desviar su enfoque de la misión principal. Oscar decidió discutir la oferta con su equipo. Aunque algunos miembros de la tripulación estaban visiblemente atraídos por la idea de experimentar una vida de lujo después de las difíciles condiciones que habían enfrentado, otros eran más cautelosos. Argumentaron que aceptar la invitación podría poner en riesgo su objetivo final y podrían perder tiempo valioso. Para tomar una decisión informada, Oscar y un par de miembros clave del equipo decidieron investigar más sobre Carla Dubois y su oferta. Reunieron información sobre la magnate y su isla privada, evaluando los riesgos y beneficios potenciales. Descubrieron que Dubois era conocida por sus fiestas extravagantes y por ser una figura influyente en el mundo de los negocios. La isla en cuestión no solo era un retiro de lujo, sino también un lugar donde se realizaban eventos de alto perfil y donde se mezclaban figuras influyentes del mundo empresarial y social. La oferta incluía acceso a un resort de 5 estrellas, servicios de spa, comidas gourmet y un entorno de belleza natural impresionante. Todo esto, ofrecido en un ambiente de exclusividad que prometía una experiencia de relajación total. La idea de desconectar temporalmente de las tensiones y dificultades de su viaje era extremadamente atractiva, especialmente para una tripulación que había pasado por tantas pruebas. Oscar, consciente de la tentación y del riesgo de desviarse de su misión, decidió que una visita a la isla de Dubois no solo sería un lujo, sino una oportunidad para reiniciar la moral del equipo. Aceptó la invitación, pero con la condición de que la estancia fuera breve y que el Hades no se detendría durante un periodo prolongado. La idea era tomar un respiro y luego volver a enfocarse en el viaje con una renovada determinación. Al llegar a la isla privada, la tripulación del Hades se sorprendió por la magnificencia del lugar. El resort era una maravilla arquitectónica, con villas privadas diseñadas para ofrecer la máxima comodidad y privacidad. El paisaje estaba adornado con jardines tropicales, playas de arena blanca y una vista panorámica del océano que parecía sacada de una revista de viajes de lujo. El primer día en la isla fue una experiencia de ensueño. La tripulación disfrutó de un spa de clase mundial, se relajó en la playa y participó en una cena gourmet bajo las estrellas. El contraste con las duras condiciones del viaje anterior era impresionante y revitalizante. Sin embargo, la comodidad y el lujo también trajeron consigo una sensación de inquietud. La tentación de quedarse y disfrutar más tiempo de este entorno paradisíaco se hizo más fuerte. Oscar notó que algunos miembros del equipo empezaron a relajarse demasiado, olvidando la urgencia del viaje y los riesgos que aún podían enfrentar. Las conversaciones sobre la posibilidad de extender la estancia comenzaron a surgir, y la idea de la comodidad y el lujo se estaba volviendo más atractiva para algunos. Fue entonces cuando Carla Dubois organizó una gala exclusiva en la isla, un evento que reunió a figuras influyentes de la industria y a otros invitados de alto perfil. La fiesta era un espectáculo de elegancia y extravagancia, con entretenimiento de primera clase, música en vivo y una exposición de arte. Los miembros de la tripulación del Hades fueron invitados a asistir como huéspedes de honor. La gala ofreció una oportunidad para mezclarse con personas influyentes y potencialmente hacer contactos valiosos, pero también intensificó la atracción hacia una vida de lujo y éxito. Oscar enfrentó una presión creciente por parte de algunos miembros de la tripulación para quedarse más tiempo y disfrutar de los placeres de la isla.
La tentación de sucumbir a la comodidad y alejarse del viaje se estaba volviendo más fuerte. Sin embargo, Oscar mantuvo su enfoque en la misión. Recordó el objetivo final del viaje y la necesidad de priorizar la seguridad y el éxito de la misión sobre la tentación de lujo. Finalmente, después de una breve estancia, Oscar decidió que era el momento de partir. La tripulación había tenido suficiente descanso y revitalización para enfrentar el siguiente tramo del viaje con renovada energía. Agradecieron a Carla Dubois por su generosa hospitalidad, pero el llamado del océano y la misión en curso eran más fuertes que la tentación de quedarse en el paraíso. Con el Hades listo para zarpar nuevamente y la tripulación con un renovado sentido de propósito, Oscar se despidió de la isla lujosa con la determinación de continuar el viaje. La experiencia en la isla había sido una prueba de su resistencia y enfoque, y había reforzado la importancia de mantener la dirección y el propósito en medio de las distracciones. La tentación del lujo había sido un desafío adicional en su odisea moderna, pero la capacidad de Oscar para resistir y mantener el rumbo demostró su compromiso y liderazgo. Con el océano nuevamente delante de ellos, el Hades se preparó para enfrentar los próximos desafíos con la confianza de haber superado una prueba significativa de su viaje. Esta versión ampliada de la sección La tentación del lujo ofrece una exploración más detallada de la experiencia de la tripulación en la isla de Carla Dubois. Se abordan tanto las ventajas como los riesgos de aceptar la invitación, y se profundiza en las dinámicas del equipo y en las decisiones difíciles que Oscar tuvo que tomar. La narrativa mantiene el hilo de la historia y refuerza la importancia de mantenerse enfocado en el objetivo final del viaje. Tras resistir la tentación del lujo en la isla de Carla Dubois, el Hades continuó su travesía con una renovada determinación. Habían superado tormentas implacables, enfrentado el ataque de piratas modernos y lidiado con las tentaciones de una vida de opulencia. Cada prueba había dejado su marca en la tripulación y en su líder, Oscar Rodríguez, pero también había fortalecido su sentido de propósito. Ahora, el objetivo final estaba a la vista, el regreso a casa, a su país, después de una larga y extenuante odisea por los océanos. El viaje de vuelta, sin embargo, no iba a ser una simple línea recta. Las experiencias vividas habían cambiado tanto a Oscar como a su equipo. Volver a casa no significaba solo regresar físicamente a su lugar de origen, sino enfrentarse a las repercusiones de todo lo que habían dejado atrás. Después de semanas de navegación, la costa de Sudamérica se hizo visible. El Hades estaba a punto de entrar en el puerto de Río de Janeiro, su última parada importante antes del tramo final hacia su hogar. La majestuosidad del paisaje era imponente, el Cristo Redentor vigilando la bahía, las playas de Copacabana y el bullicio de una ciudad vibrante. Aunque todavía estaban lejos de casa, el puerto brasileño representaba un símbolo de regreso al continente conocido. Al atracar, el equipo se dio cuenta de que el regreso a la civilización traía consigo tanto alegría como incertidumbre. Para muchos, era la primera vez en meses que veían una ciudad, con todas sus comodidades y vibrante vida. Sin embargo, las tensiones no tardaron en manifestarse. Después de tanto tiempo en el mar, aislados y enfrentando desafíos extremos, algunos miembros de la tripulación empezaron a expresar sus deseos de abandonar la misión y no continuar el tramo final hacia casa. El agotamiento físico y mental había pasado factura. Oscar, consciente del desgaste emocional de su equipo, organizó una reunión general en el puerto. Allí, recordó a todos la razón por la que emprendieron este viaje en primer lugar. Hablaron abiertamente de las dificultades, pero también de las victorias, de cómo habían superado lo imposible. Les recordó que estaban tan cerca de completar el viaje, de volver a casa como héroes, y que abandonar ahora sería una traición a todo lo que habían sacrificado hasta ese punto. A pesar de las tensiones, las palabras de Oscar resonaron profundamente en la tripulación. Decidieron continuar juntos, pero antes de partir, tomaron un tiempo para recargar energías en Río de Janeiro. Algunos se reencontraron con familiares que habían volado hasta Brasil para verlos, mientras que otros simplemente disfrutaron de la comida, la música y la vida nocturna de la ciudad. Este breve respiro les permitió relajarse y prepararse mentalmente para el tramo final del viaje. El día de la partida de Río de Janeiro fue agridulce.
Habían disfrutado de un descanso que necesitaban desesperadamente, pero sabían que el verdadero reto era enfrentarse al regreso definitivo a casa, a las vidas que habían dejado en pausa. El Hades zarpó con rumbo norte, en dirección a su destino final, atravesando las aguas del Atlántico con una mezcla de nostalgia, esperanza y temor por lo que encontrarían al llegar. A medida que el barco se acercaba a su hogar, la tripulación se enfrentaba a otra forma de ansiedad. El regreso traía consigo muchas preguntas. ¿Cómo los recibirían? ¿Cómo habían cambiado sus familias y sus vidas durante su ausencia? ¿Serían los mismos después de todo lo que habían vivido? La cercanía con el puerto de destino no hacía más que aumentar esas dudas. Para Oscar, el regreso también significaba enfrentarse a una verdad que había estado evitando. Sabía que el viaje lo había cambiado profundamente, tanto como líder como persona. Había salido en esta odisea con un propósito profesional, pero ahora, después de haber enfrentado tantas adversidades, sabía que no podía regresar a su antigua vida sin llevar consigo las lecciones aprendidas. Se había vuelto más introspectivo, más consciente de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. La llegada al puerto de su país fue un momento de emociones encontradas. Al principio, la tripulación vio con incredulidad la costa que habían anhelado durante tanto tiempo. Algunos lloraron al ver los acantilados familiares y las ciudades que se extendían en la distancia. Otros permanecieron en silencio, absorbiendo el significado de ese momento. A medida que el Hades se acercaba al puerto, la ciudad se iluminó con fuegos artificiales y luces de bienvenida. Las familias y los amigos que habían estado esperando el regreso de la tripulación estaban allí, vitoreando y agitando banderas. La prensa cubría el evento, destacando el regreso del Hades como un símbolo de resistencia y valentía. Las historias de su lucha contra la tormenta, los piratas y su negativa a ceder ante la tentación de lujo, habían llegado a oídos de todos, y los recibían como héroes. Para algunos miembros de la tripulación, el desembarco fue una oportunidad para reencontrarse con sus seres queridos y volver a la vida que habían dejado atrás. Para otros, como Oscar, el regreso fue más complejo. Mientras observaba a su equipo abrazar a sus familias, no pudo evitar sentir una sensación de extrañeza, como si el mundo que había dejado atrás ya no encajara con quien se había convertido. Había sobrevivido a lo imposible, pero ahora debía enfrentarse al reto de volver a una vida cotidiana que, después de su odisea, le parecía casi irreal. Esa noche, en la celebración organizada en su honor, Oscar se mantuvo al margen, observando cómo la gente celebraba el regreso. Aunque se sentía orgulloso de lo que habían logrado, también sabía que algo dentro de él había cambiado de manera irreversible. Mientras su equipo brindaba por su éxito, Oscar se preguntaba si alguna vez podría sentirse realmente en casa de nuevo. Con el paso de los días, la tripulación del Hades comenzó a reinsertarse en sus vidas normales. Sin embargo, para Oscar, el viaje no había terminado realmente. Las lecciones que había aprendido en el mar, las decisiones difíciles que había tomado, y los sacrificios que había hecho, lo habían transformado de una manera que pocos entendían. Volver a casa no era simplemente regresar al puerto, sino enfrentarse a las decisiones que tomaría a partir de ahora. En el fondo, sabía que su viaje no había sido solo físico, sino también una odisea interna, una transformación personal que le obligaba a redefinir quién era y qué quería hacer con el resto de su vida. El océano le había enseñado sobre la resistencia, el liderazgo y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, lecciones que ahora llevaría consigo en cualquier camino que eligiera seguir. El regreso a casa fue, en última instancia, solo el comienzo de una nueva aventura para Oscar, una que no involucraba tormentas ni piratas, sino algo aún más desafiante, redescubrir su lugar en el mundo. Tras la euforia inicial del regreso y las celebraciones públicas, la vida parecía retomar su curso en la ciudad costera a la que había llegado el Hades. Los días pasaban, y cada miembro de la tripulación comenzaba a reincorporarse a su vida anterior, aunque muchos de ellos lo hacían con una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre sí mismos. Para Oscar, sin embargo, el proceso de adaptación fue mucho más complejo. A pesar de la bienvenida calurosa, no podía ignorar la creciente sensación de desconexión que lo invadía cada día.
Con el paso de las semanas, Oscar evitó el ajetreo de la vida urbana, optando por pasar tiempo en lugares más tranquilos, lejos del bullicio del puerto. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de las expectativas de quienes lo veían como un héroe y el de la vida interior que había desarrollado durante su travesía. Sabía que no era la misma persona que había partido meses atrás. Su odisea lo había transformado de manera irreversible. Una tarde, mientras caminaba por la playa, contemplando el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar, Oscar fue abordado por un joven que lo reconoció de inmediato. Se trataba de Santiago, un estudiante universitario que había seguido con devoción cada noticia sobre la travesía del Adesi. Para Santiago, Oscar era mucho más que una figura heroica, lo veía como una fuente de inspiración, un ejemplo vivo de coraje y determinación en un mundo que, para las nuevas generaciones, se sentía cada vez más incierto. Señor Rodríguez, dijo Santiago, con una mezcla de admiración y nerviosismo, he seguido su historia desde el principio. Todos hemos leído sobre su viaje, pero lo que realmente me inspira es cómo mantuvo a su equipo unido, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Me pregunto, ¿cómo lo logró? ¿Cómo enfrentó todas esas decisiones difíciles sin perderse a sí mismo? Oscar lo observó en silencio por un momento, recordando cómo había sido él a esa edad, lleno de ambiciones, ideas y sueños sobre un futuro que parecía estar a su alcance. Pero su travesía le había enseñado algo que iba más allá de la simple perseverancia. Había descubierto que las mayores batallas no eran contra el mar, las tormentas o los piratas, sino contra los dilemas internos, aquellos que te forzaban a confrontar tu propia identidad. No fue fácil, Santiago, respondió finalmente, mirando al joven a los ojos. Hubo momentos en los que no estaba seguro de si tomaría las decisiones correctas. Lo que me mantuvo firme fue el hecho de que no estaba solo. Mi equipo, mi tripulación, todos ellos dependían de mí tanto como yo de ellos. En esos momentos, no se trataba solo de lo que yo quería o sentía, sino de lo que todos habíamos decidido emprender juntos. Santiago asintió, impresionado por la humildad de Oscar. Lo que más lo fascinaba no era solo la historia épica del viaje, sino el entendimiento de que la verdadera fortaleza de Oscar no residía en su capacidad para comandar un barco, sino en su habilidad para liderar con empatía y humanidad. Eso es lo que necesitamos hoy, dijo Santiago, emocionado. Líderes que no solo piensen en ellos mismos, sino en el bienestar colectivo. Mi generación se enfrenta a muchos desafíos, el cambio climático, las crisis económicas, las desigualdades sociales. A veces siento que navegamos a la deriva, como si estuviéramos en medio de nuestra propia tormenta. Necesitamos gente que nos inspire, que nos muestre el camino. Las palabras del joven resonaron profundamente en Oscar. En ese instante, se dio cuenta de que su odisea no había terminado al llegar al puerto. De hecho, estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida. El viaje lo había cambiado, pero ahora comprendía que esa transformación no había sido solo para él. Había un propósito más amplio en todo lo que había vivido, compartir esas lecciones con una generación que buscaba dirección, que enfrentaba sus propios desafíos en un mundo en constante cambio. Oscar, que durante semanas había luchado con la sensación de no encajar en su antigua vida, ahora veía con claridad el futuro ante él. Había regresado a casa, sí, pero no al mismo mundo que había dejado. Había regresado a un lugar que, al igual que él, estaba en proceso de transformación. Y ese cambio, aunque lleno de incertidumbre, era también una oportunidad para liderar de una manera nueva. Durante las siguientes semanas, Oscar y Santiago continuaron reuniéndose. El joven, al igual que muchos otros estudiantes, organizaba foros y charlas en la universidad para discutir sobre los desafíos del mundo moderno. Oscar, que en un principio había rechazado la idea de ser una figura pública, comenzó a aceptar invitaciones para hablar en esos eventos. En lugar de relatar sus hazañas heroicas, se enfocaba en las lecciones más profundas que había aprendido, la importancia de la resiliencia, la colaboración y el sentido de comunidad. Uno de los foros más grandes se organizó en un auditorio lleno de jóvenes que querían escuchar a Oscar hablar sobre su experiencia. Cuando subió al escenario, se encontró ante una audiencia expectante, similar a cómo se había sentido antes de las tormentas más feroces que había enfrentado en el mar.
pero esta vez no sentía miedo. Sabía que estaba exactamente donde debía estar. Todos enfrentamos nuestras propias odiseas, comenzó, mirando a los jóvenes con sinceridad. No siempre serán viajes físicos o aventuras épicas. A veces, nuestras batallas más grandes son internas. Lo que define a un verdadero líder no es su capacidad de comandar o dirigir, sino su habilidad para escuchar, aprender y mantenerse firme en lo que es correcto, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. El auditorio permaneció en silencio, absorbido por cada palabra. Oscar continuó hablando sobre las pruebas que él y su tripulación habían enfrentado, pero también sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido al superar esos obstáculos. No se trataba de una historia de triunfo fácil, sino de un viaje de autoconocimiento y humildad. Al finalizar su discurso, el público estalló en aplausos, pero Oscar sabía que lo más importante no eran las ovaciones, sino las semillas de reflexión que había sembrado en las mentes de esos jóvenes. Ellos eran el futuro, y él había encontrado una nueva misión: compartir lo que había aprendido para ayudarlos a enfrentar las tormentas que inevitablemente se avecinaban en sus propias vidas. El encuentro con Santiago había marcado el comienzo de algo más grande. Oscar había regresado a casa, pero también había encontrado un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de su propio viaje, sino de ayudar a otros a navegar en el suyo. Había enfrentado los desafíos del pasado y, ahora, estaba listo para encarar el futuro con la misma valentía y determinación que lo había llevado a través de los mares. A medida que Oscar se sumergía en su nueva vida como mentor y figura pública, comenzó a darse cuenta de que su odisea en el mar no había sido solo una aventura personal, sino un preludio a un viaje mucho más profundo, uno de introspección y aprendizaje. Cada charla que daba, cada conversación que mantenía con jóvenes como Santiago, lo hacía reflexionar sobre las lecciones que había adquirido en el trayecto y cómo esas enseñanzas podían aplicarse no solo a él, sino a todos aquellos que lo escuchaban. En los meses que siguieron, Oscar se convirtió en una presencia habitual en foros, universidades y eventos comunitarios. No era un académico ni un orador profesional, pero lo que tenía era experiencia de vida, y eso lo hacía auténtico. A medida que compartía su historia, empezó a notar patrones en las preguntas que le hacían los jóvenes. Muchos de ellos buscaban sentido en un mundo que parecía caótico, incierto, lleno de desafíos globales y personales. Las inquietudes de las nuevas generaciones resonaban con su propio pasado. Antes de embarcarse en el Odyssey, él también había buscado un propósito, una razón para seguir adelante, algo que diera sentido a su vida. Ahora, comprendía que esas dudas eran universales. Un día, después de una charla en una universidad, Santiago y otros estudiantes lo invitaron a un pequeño café cercano. Mientras conversaban sobre los desafíos contemporáneos, uno de los jóvenes, María, le hizo una pregunta que lo dejó reflexionando profundamente. Oscar, ¿cómo supiste cuál era la decisión correcta en cada momento? Cuando todo parecía desmoronarse, cuando estabas en medio de la tormenta o enfrentando a los piratas, ¿cómo sabías qué hacer? Oscar tomó un sorbo de su café y sonrió con suavidad, recordando esos momentos. La verdad era que, en muchas ocasiones, no había tenido todas las respuestas. Las decisiones que tomó en el mar no siempre fueron claras ni fáciles, y en más de una ocasión se había sentido perdido, pero había aprendido algo fundamental: la fortaleza no reside en tener todas las respuestas, sino en tener el coraje de seguir adelante incluso en medio de la incertidumbre. Lo cierto es que nunca lo supe con certeza, respondió con sinceridad. A veces tomaba decisiones que parecían las correctas en ese momento, pero no siempre lo eran. La clave, lo que realmente me permitió seguir adelante, fue la capacidad de aprender de cada error, de cada obstáculo. Las tormentas no solo ponen a prueba nuestra fuerza física, sino también nuestra capacidad para adaptarnos, para reconocer nuestros fallos y para levantarnos una y otra vez. María y el resto del grupo lo escuchaban atentamente, intrigados por la humildad con la que Oscar relataba sus experiencias. No intentaba posicionarse como un héroe infalible, en lugar de eso, compartía con ellos la idea de que la vida no se trata de no cometer errores, sino de saber crecer a partir de ellos. Una de las mayores lecciones que aprendí, continuó Oscar, es que no puedes enfrentar las tormentas solo. Yo tuve a mi tripulación,
y nos apoyamos mutuamente. Esa red de apoyo, ese sentido de comunidad, fue lo que nos salvó, no mi habilidad para tomar siempre la decisión perfecta. Si me hubiera aferrado al ego de ser el líder que siempre debe saber qué hacer, probablemente habríamos fracasado. Pero aprendí a confiar en los demás, a escuchar sus ideas y a aceptar que a veces, no importa cuánto te prepares, siempre habrá factores fuera de tu control. Lo importante es cómo respondes a ellos, y eso, queridos amigos, es algo que podemos elegir cada día. El grupo asintió, y Oscar pudo ver en sus rostros que esas palabras resonaban profundamente. Durante su viaje, había luchado contra fuerzas naturales y humanas, pero ahora comprendía que el verdadero desafío de la vida no era superar cada tormenta o adversidad, sino aprender a navegar con ellas, a aceptarlas como parte de un viaje más grande. Esa era la lección que, sin saberlo, había ido descubriendo en cada puerto, en cada tempestad y en cada decisión que había tomado. Mientras la conversación fluía, Santiago, que se había mantenido en silencio durante un rato, intervino con una reflexión que encapsulaba el impacto que Oscar había tenido en ellos. Tal vez, al final, no se trata solo de llegar a puerto, dijo Santiago. Quizás lo que realmente importa es el viaje en sí, las personas con las que compartimos ese trayecto y las lecciones que aprendemos en el camino. Esas son las verdaderas victorias, ¿no? Oscar sonrió ampliamente. El joven había captado a la perfección lo que él mismo había tardado tanto en entender. El viaje del Hadesí no había sido solo una aventura épica de lucha contra los elementos o una carrera desesperada por sobrevivir. Había sido un proceso de crecimiento, de descubrimiento personal y colectivo, de enfrentarse a las realidades más crudas de la vida y salir fortalecido, no porque lo hubiera hecho todo bien, sino porque había aprendido de cada error y cada fracaso. Exactamente, Santiago, respondió Oscar. El viaje es lo que nos define, no el destino. Todos tenemos nuestra propia odisea, y lo importante es cómo decidimos enfrentarla. No siempre tendremos éxito en todo, pero si mantenemos la mente abierta para aprender y el corazón dispuesto a confiar en los demás, no importa cuántas veces caigamos, siempre encontraremos la manera de levantarnos. El grupo permaneció en silencio unos momentos, procesando esas palabras. Para ellos, esa conversación no era solo una charla casual con un aventurero, sino una revelación de lo que significaba realmente crecer en un mundo lleno de incertidumbres. Oscar había atravesado mares y enfrentado peligros físicos, pero su verdadera batalla había sido interna, y al compartir esas lecciones con ellos, les estaba proporcionando las herramientas para enfrentar sus propios desafíos. Al final de la velada, mientras el grupo se dispersaba y se despedía, Oscar se quedó mirando el horizonte oscuro más allá del puerto. El mar seguía siendo una constante en su vida, pero ya no lo veía con el mismo temor o desafío. Ahora lo contemplaba con respeto y gratitud, sabiendo que había sido en esas aguas, con todo su caos y su belleza, donde había aprendido las lecciones más importantes de su vida. El futuro seguía siendo incierto, tanto para él como para los jóvenes que lo escuchaban, pero ahora comprendía que la clave no estaba en evitar la incertidumbre, sino en abrazarla como parte del viaje. Había vuelto a casa, sí, pero ahora su hogar no era un lugar físico. Era un estado mental, un espacio de crecimiento constante, donde las lecciones de cada día se acumulaban, preparándolo para lo que viniera después. La lección aprendida no era solo suya, sino de todos aquellos que, como él, se enfrentaban al mundo con valentía, sabiendo que el verdadero éxito no estaba en llegar al final sin errores, sino en tener el coraje de continuar, aprender y adaptarse, sin importar cuán inciertas fueran las aguas. Gracias por escuchar este relato. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para ayudarme a seguir mejorando. Nos vemos pronto.